Hola, bienvenido a todos a nuestro canal de reparaciones. Hoy tenemos una placa de aire acondicionado Mitsubishi. Bueno, esta placa trae una avería atípica, ¿vale? Esta placa ya venía manipulada por el cliente. Vemos que la jaula que aísla la fuente de alimentación viene quitada. Y bueno, yo creo que va a ser mejor que nos vayamos a la mesa de trabajo y vamos a ver paso a paso qué es lo que hemos tenido que ir haciendo y dónde hemos encontrado el fallo. Bueno, ya estamos en la mesa de trabajo, vamos a intentar documentar esta avería lo mejor posible para que todos tengáis, para que todos sepáis exactamente lo que hemos ido haciendo y dónde está el fallo. Esto es una placa de un aire acondicionado de la marca Mitsubishi, la cual la entrada de alimentación de 220 la estamos haciendo por el pin número 1 del conector de 3 pines y podemos utilizar el Faston que está aquí, ¿vale? Justo detrás de la resistencia. Nosotros hemos soldado otro pin en uno de los taladros que había hueco para poder enganchar nuestro cable de alimentación. Una vez que metemos alimentación por aquí, por estos dos pines, vamos a centrar un poco así la imagen. Si seguimos el circuito es algo muy sencillo. Tenemos un puente rectificador, el cual los 220 nos los va a convertir en 300 voltios. Nos pasa a través de un condensador electrolítico que nos va a convertir los 300 voltios en 315 aproximadamente, y eso entra en esta placa vertical que no es más que una fuente de alimentación conmutada muy pequeñita, ¿vale? Vemos que por un lado tiene el transistor, por otro lado tiene el transformador y una RC, una resistencia, un condensador y un par de diodos. Simplemente entran los 300 voltios de continua y salen 12 voltios. Si le damos la vuelta a la placa, podemos ver que incluso el cliente ya nos había dejado el dibujo de lo que es la fuente de alimentación. Nos ha pintado 316 voltios de entrada. Nosotros hemos soldado estos dos pines porque hemos alimentado directamente con fuente de laboratorio aquí para buscar avería. Hemos visto que sí teníamos los 12 voltios de salida de la fuente original. Hemos ido siguiendo las pistas, positivo y negativo, y vemos que a partir de aquí, bueno, ya nos hace un reparto al resto de la placa. Vamos a intentar ponernos así. Al resto de la placa, ¿vale? Ahora mismo estamos desconectados de los 220, ¿vale? Pues bien, el problema lo tenemos en que no hace el encendido, ¿vale? Cuando pulsamos el botón de inicio, en la placa esta que tiene el receptor de infrarrojo y los LED donde nos indica el encendido de la máquina, no hace absolutamente nada cuando pulsamos el botón. En principio, buscando tensiones de alimentación o bien en el conector este o bien en los conectores que están aquí, veíamos que teníamos ausencia de los 12 voltios que deben de venir de la fuente principal. Esto es la memoria BIOS, es una memoria que tiene guardada la información de lo que es las funciones del equipo, y podemos ver en las dos patillas últimas que tampoco teníamos tensión de alimentación. Si seguimos las pistas, vemos que sale de aquí, de este integrado que se llama C5031. C5031. Bien, esto es un convertidor DC-DC. Entra tensión de alimentación y nos hace un reparto a las distintas partes de la placa. Cogimos la cámara térmica y echamos una visual
de qué es lo que estaba pasando, si teníamos algún comportamiento extraño, algún componente que se calentara, y veíamos que el comportamiento interno térmico era algo extraño porque era como latente, ¿vale? Subía y bajaba, no era algo estable. Este es el integrado original. Como no lo teníamos, lo mandamos a pedir y una vez nos ha llegado, lo hemos sustituido. Una vez que lo teníamos cambiado, hemos visto que ya sí teníamos 5 voltios en la BIOS, sí teníamos 5 voltios en el pulsador de inicio, pero cuando pulsábamos seguíamos sin tener encendido de nuestra máquina. Bien, lo siguiente que hemos hecho ha sido en el pulsador, hemos dado la vuelta. El pulsador está compuesto de 2 pines de sujeción, que lo único que están haciendo es agarrarse al chasis o a la placa, y 2 pines que son realmente el pulsador. Este que viene al chasis, si medíamos, podemos comprobar que es negativo, y este otro pin podemos ver que tiene positivo, que nos está llegando desde algún otro punto. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros con el multímetro medimos entre esas 2 patillas, tenemos que tener 4,95 voltios, o por lo menos esa es la tensión que a nosotros nos da de medida. Cada vez que pulsamos, lo que estamos haciendo es esa tensión de referencia la estamos tirando a masa, ¿vale? Con lo cual, en este punto, si soltamos, tiene que haber 4,9 voltios, si pulsamos, tiene que haber 0 voltios. Efectivamente, eso sí estaba funcionando. Aquí justo donde tenemos el pin del pulsador, cada vez que pulsábamos, la tensión se nos va a 0, soltábamos, teníamos 4,9 voltios. Bien, tenemos algún problema en la rama o en la parte de aquí de la izquierda. Hemos seguido los componentes, veíamos que pasaba a través de una resistencia de 220 ohmios, medimos el valor y está bien. Seguimos, aquí hay un condensador cerámico que lo único que está haciendo es hacer una estabilización de tensión con respecto a masa, con lo cual ahí no tenemos problema. Tenemos un puentecito que nos hace de vía de aquí abajo y seguimos. Por aquí tenemos una pista que nos deriva a un array de resistencia de color azul, el cual lo medimos y vemos que todas las resistencias son de 220K menos el último punto que nos estaba dando 16 ohmios, ¿vale? El array de resistencia es un conjunto de resistencia donde el punto, la patilla que tiene un punto, es una patilla común. Todas las resistencias terminan ahí y de ahí van saliendo a cada uno de los siguientes puntos. Con lo cual, si medimos desde el punto a cualquiera de las patillas, tenemos que ver que nos da el valor que tenemos aquí escrito. Tenemos escrito 223 y significa 22 kiloohmios. Medimos el pin número 1 con respecto al 2 y tenemos 22K, con respecto al 3 22K, al 4, al 5, y vemos que en el pin 6, que concretamente es el pin que nos está haciendo la derivación o nos está tomando el punto de referencia, tenemos una resistencia muy baja, ¿vale? Desde el punto común hasta el punto final hay una resistencia muy baja. Si seguimos las pistas podemos ver que ya hace un cruce de pistas y a partir de aquí entramos en el pin número 5 de nuestro integrado, ¿vale? De nuestro microcontrolador. Con el multímetro, si ponemos una patilla a negativo y ponemos
una patilla en el número 5, podíamos ver que nos estaba midiendo 4,9 voltios y cuando pulsamos nos baja a 4,2. Soltamos 4,9, pulsamos 4,2. O sea, no hay una variación de tensión suficiente como para que el microcontrolador detecte que estamos pulsando. Así que lo que hemos hecho ha sido hacer un puente con una resistencia, sustituyendo, cortando la pista número 5. Hemos montado una resistencia de 22 kiloohmios, haciendo una tensión de referencia en condiciones, y hemos hecho un puente. Vamos a ver dónde hemos hecho un puente. Hemos hecho un puente en una de las pistas y ahora vamos a ver, después de todo esto, vamos a andar con cuidado porque ahora sí vamos a meterle tensión de alimentación. A ver si consigo que se vea ahí el pulsador. Bien, aquí tenemos nuestro pulsador de encendido, nuestra placa con panel que nos va a indicar si tenemos o no tenemos encendido. Vamos a conectarnos a 220. Vámonos a tensión en continua. Vamos a poder ver que en la entrada de la fuente de alimentación sí tenemos los 312 voltios de tensión de entrada. A la salida de la fuente de alimentación tenemos 12 voltios, 12,88. Habíamos visto que después de cambiar el integrado ya sí teníamos 5 voltios. Pero esto es negativo abajo, positivo arriba. En nuestra memoria, ¿vale? Ya tenemos los 4,9 voltios. Ahora sí nos está funcionando bien nuestro convertidor DC-DC. En el pulsador podemos ver que tenemos ...4,9 voltios... y como decimos, si pulsamos se va a 0, si soltamos 4,9, si pulsamos se va a 0, si soltamos 4,9. Esa misma tensión con respecto a negativo lo tenemos aquí, por ejemplo, la patilla número 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí es donde teníamos el problema, en esta patilla, en este pin del microcontrolador, teníamos 4,9 voltios y cuando pulsábamos no se nos iba a 0, se nos quedaba en 4,2, con lo cual la diferencia de tensión era muy pequeña. Ahora sí, hemos conseguido hacer que ahí haya una diferencia de potencial suficiente. Cuando pulsamos se nos va a 0, cuando soltamos volvemos a tener tensión. Aquí podemos ver nuestro LED como lo tenemos encendido y si pulsamos, apagado. Nos está haciendo ya el encendido y el apagado de nuestra máquina cada vez que pulsamos nuestro botón de encendido. Esto es una reparación atípica. Normalmente 90% de las placas que habían entrado de este mismo modelo era la fuente de alimentación la que falla, no suministra 12 voltios de alimentación, con lo cual no nos funciona la parte de control. En este caso, la fuente de alimentación no sabemos si venía o no venía, o sea, no sabemos si a raíz de estropearse la fuente de alimentación, porque cuando a nosotros nos ha llegado sí funcionaba, pero vemos que aquí ya alguien ha tocado, con lo cual es posible de que pusieran en marcha la fuente de alimentación, pero persistía un problema en la parte del circuito de continua. El primer fallo que encontramos, el circuito DC-DC.
que es este, el C5031. C5031 estaba funcionando mal. No nos suministraba tensiones de alimentación hacia la BIOS y supongo que hacia el microcontrolador. Una vez que lo hemos cambiado, vemos que sí teníamos tensión de alimentación en la memoria, con lo cual partimos de que la parte de continua ya sí nos está funcionando bien, la parte de alimentación. Buscamos la tensión de encendido y veíamos que también la teníamos presente y que al pulsar en el pulsador sí cambia, sí tenemos variación de tensión, pero en el pin número 5 no. ¿Vale? Siguiendo las pistas descubrimos que tenemos que llegar al pin número 5 del microcontrolador. En este pin no teníamos variación de tensión, ¿vale? Y lo que hemos tenido que hacer es, bueno, buscar la avería justo en la parte de aquí, que el array de resistencia nos estaba suministrando, una de las resistencias internas que tiene estaba mal, y haciendo una pequeña variación en el circuito ya podemos observar que sí tenemos funcionando nuestro microcontrolador, ya tenemos nuestra placa de aire acondicionado Mitsubishi funcionando. Bueno, estas son las típicas averías atípicas, como decimos, pero que, bueno, pueden surgir. Ha dado la casualidad de que si tenemos fuente de alimentación, tenemos 12 voltios, pero el repartidor DC-DC no estaba funcionando bien. Como esto empezamos a hacerlo hace un mes, porque entre que se pidió el componente, ha llegado, se ha cambiado y demás, hace mucho tiempo, no tengo la grabación de la cámara térmica donde se veía el encendido latente del integrado DC-DC que estaba mal. Voy a poner un vídeo donde se va a ver el comportamiento térmico de ahora, que está funcionando bien. Vamos a ver el chip como se enciende justo por el centro, que es por donde está haciendo el reparto de tensiones o de corriente. Ya si tenemos una variación en el pin número 5 de nuestro integrado general, y ya sí nos funciona el encendido y apagado, que era el problema que presentaba esta placa. Como siempre, si te ha gustado nuestro vídeo, si te ha servido de ayuda, danos un like, compártenos por redes sociales, suscríbete a nuestro canal si todavía no estás y nos vemos en el siguiente vídeo.